Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Mi nombre es Emily Reyes Ramírez, tengo aproximadamente casi 9 años de estar incorporada a este colegio profesional. Trabajo en la Asamblea Legislativa como asesora parlamentaria y ahorita estoy enfocada en un tema que es pues bastante complicado, como es el tema tributario. Nadie quiere impuestos, entonces a mí me toca pues comerme esa bronca, ¿verdad? Un placer estar aquí con Jeffrey y con don Alex, dos grandes amigos míos, la verdad, y con quien he venido compartiendo muchísimas mesas de diálogo en este sentido. Agradecerles nuevamente estar acá y yo quisiera comenzar mi exposición contestando la pregunta inicial del conversatorio. ¿Se necesita una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado? Bueno, yo les quiero contar que yo hice el siguiente ejercicio y podrían hacerlo ustedes en sus casas la próxima semana o cuando tengan periódicos a mano, para que ustedes, si se ponen a ver los periódicos, yo lo hice con La Extra, con La Nación y con La República, se van a encontrar noticias que son noticias per se por el simple hecho de mostrar problemas disfuncionales. Y yo traje este ejercicio en mis diapositivas para que ustedes puedan ver más o menos cómo anda el tema de la realidad nacional, que al final es lo que nos va a mostrar la radiografía para contestar por sí misma la pregunta. Una nota de La Nación dice que Guanacaste celebra otros 25 de julio sin ver concluidos sus acueductos prioritarios. Solicitudes sin importancia bloquean en Setena permisos para obras importantes. Esta noticia es durísima porque ustedes sabían que el gran grueso de rutas que están suspendidas en este país, rutas de alto impacto nacional que influyen en la competitividad y que además significan desarrollo para zonas que están económicamente deprimidas, como la Ruta Limón, la Ruta 32 es uno de los ejemplos que esa carretera no se puede hacer en gran medida porque Setena tiene todos los permisos de la ruta paralizados. Bueno, lo del Poder Judicial, que es algo sin palabras, ¿verdad? Ya hemos visto muchas noticias en esta línea. Costa Rica, el país más burocrático para establecer una empresa. La eliminación de 4.000 leyes que se consideran obsoletas, que están duplicando funciones y que además están creando confusiones entre el ordenamiento jurídico. Eso es un poco de las noticias que les traía. También en esta línea la Defensoría que está pidiendo que se regule no solo el tema del aborto terapéutico, sino también el tema de las sociedades de convivencia o las uniones de personas del mismo sexo, que es una gran deuda que existe actualmente y que si ustedes ven la Constitución actual, el texto normativo que tenemos no habla absolutamente nada sobre el tema. Entonces ya más o menos terminando este ejercicio, si nos ponemos a ver si es necesario o no una Asamblea Nacional Constituyente, si ustedes hacen ese ejercicio, ustedes se darán cuenta que a mí me parece que la pregunta se contesta sola. Uno puede decir, bueno, tal vez los detractores que explicaba Jeffrey, tal vez no una constituyente, pero sí hay que hacer algo en Costa Rica, porque si hay algo en lo que todos estamos claros de los que estamos aquí presentes, es que en este país no está pasando nada. Este país se siente estancado, se siente caído, la economía también se está cayendo precisamente porque hay obras de infraestructura que se tienen que ejecutar y no se está haciendo. Ustedes van a una institución a hacer un trámite y los mandan a otras 3 instituciones más. Entonces, eso es, digamos, el primer enfoque que yo quisiera hablar del por qué se necesita una constituyente en Costa Rica, que sería un enfoque orgánico sistémico, y sería que, digamos, enfocado en que cuando se promulgó la Constitución en el año 49, aquí que hay mucha gente joven,
imaginemos una Costa Rica donde no había internet, no había WhatsApp, no existían las redes sociales, la gente que tenía televisores era poquísima inclusive, era una sociedad completamente diferente en la que vivimos actualmente. Y no es que la Constitución no responda del todo a la sociedad costarricense, porque si nos está rigiendo actualmente y pues hay derechos que están consagrados y que podemos dichosamente acudir a la Sala Constitucional para defenderlos, muchas personas sienten que son ciudadanos de segunda categoría o que la dispersión normativa que existe genera contradicciones, por ejemplo, y disfuncionalidades muy profundas entre los poderes de la República. Entonces, ese obsoletismo que nosotros percibimos es lo que ha hecho la creación de un grupo de personas de la sociedad civil que se han venido dando a la tarea, liderados por don Alex, si es necesario o no la constituyente y cómo hacerlo. Dentro de esta percepción social que yo les comentaba, una de las cosas que a mí más me preocupa como ciudadana es que si ustedes ven todas las encuestas, por ejemplo el Latibarómetro, las encuestas que tienen que ver, por ejemplo, con la percepción de los ciudadanos sobre los problemas del Estado, la gente cada día siente que Costa Rica viene como el cangrejo, ¿verdad?, para atrás. Y a mí me parece que esto es muy preocupante porque esto abona el terreno adicional con noticias como lo que ha venido pasando en la Corte Suprema de Justicia, con noticias que enojan mucho a la gente, como cuántas personas tienen pensiones de lujo, ¿verdad? Y hay gente que ni siquiera tiene para comprar una caja de leche, la desigualdad social que cada día se hace más dura en este país, y también con noticias que simplemente uno dice, qué absurdo. Por ejemplo, yo que trabajo en la Asamblea Legislativa, todos los días nos toca ver noticias de gente de diputados que me van a perdonar, pero son demasiadas las tonterías que hacen, ¿verdad? Entonces eso a la gente le enoja, y a mí lo que me preocupa es que eso es un cultivo, un caldo de cultivo para que nunca falta un loco, ¿verdad?, que diga que en este país solo se arreglan las cosas con un golpe de Estado, o que en este país lo que se necesita es una persona que cierre la Asamblea Legislativa, o una persona que cierre la Sala Constitucional, ¿verdad? Entonces, que nunca falta, y me parece que se vio reflejado un poco en las elecciones pasadas, con un candidato que tenía ideas muy radicales y que se popularizó en su momento, porque precisamente por basar su ideología de campaña en el radicalismo. Entonces, a mí me parece que por eso es necesario conversar de este tema para hacer cambios por las vías democráticas. Nosotros, como la democracia más fuerte y más antigua de América Latina, no podemos perder este legado democrático que hemos tenido por años y que además caracteriza al costarricense, que es resolver los problemas nacionales a través del diálogo, a través del consenso y sobre todo a través de las vías democráticas. Por eso a mí me parece que este grupo y la sociedad en sí tiene que apostar por la Asamblea Nacional Constituyente, porque es la forma en la que podemos debatir íntegramente sobre todos los temas que nos atañen como sociedad. Podemos hablar de cómo queremos que se estructure el Estado, de qué derechos queremos que estén expresamente en la Carta Magna, de cómo tienen también que ser los derechos. Tal vez todos los derechos evolucionan, y por ejemplo el derecho de la propiedad privada es un derecho que yo en la Asamblea Legislativa también vengo trabajando el tema de extinción de dominio, y mucha gente dice, no, es que para que pase extinción de dominio se necesita una reforma constitucional, y el proyecto no está planteado como una reforma constitucional porque afecta a la propiedad privada, pero hay criterios de las Naciones Unidas, de cortes internacionales y demás, que dicen que, por ejemplo, el derecho de la propiedad privada cede ante el derecho, ante una
un uso ilegítimo de los bienes y que por ende aplica la extinción de dominio. Un día vamos a hacer una charla de extinción de dominio, William, solo para hablar de ese tema, pero ese es un buen ejemplo de cómo los derechos han venido evolucionando, desde el más básico, como el derecho a la propiedad privada, que es por eso que quise poner ese ejemplo, porque es un derecho que todos conocemos, todos entendemos y creemos que es natural porque siempre lo hemos tenido como tal. Gracias a Dios, este país nunca ha sido un estado comunista. Pero es importantísimo entender que todos los derechos evolucionan y que ese es un buen ejemplo de que se consagra en la Constitución política actualmente de una manera extremadamente simple y que además no está reflejando pues todo lo que está pasando con respecto al narco, al crimen organizado y demás, que por eso es que les explicaba que se... Entonces, como Jeffrey lo explicó ahora, pues nunca han faltado los detractores para este proyecto de reforma de buscar una Asamblea Nacional Constituyente. A mí me parece que, por supuesto, que la vía legislativa nunca va a ser una opción, nunca va a ser una opción que al menos genere un cambio sustancial. Porque yo siempre que ya Alex y Jeffrey me han oído con esta historia, yo siempre cuento esta historia porque realmente es lamentable ver lo que le ha hecho la Sala Constitucional al derecho parlamentario aquí en Costa Rica y al procedimiento parlamentario como tal. Cuando yo en algún momento estuve cubriendo la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, los diputados, los 57 diputados, escuchen esto bien, los 57 diputados firmaron una reforma constitucional para que los consejos de distrito tuvieran un grado de autonomía equiparada al de las municipalidades. Entonces así, por ejemplo, pudieran disponer de su propio presupuesto, hacerlo y gastar la plata el consejo de distrito sin que la municipalidad interfiera, digamos, en el actuar de ellos. Entonces todo el mundo estaba de acuerdo. El proyecto se pasó súper rápido, ha sido uno de los proyectos que me atrevería a decir que ha durado menos de un año. Se fue a consulta, algo tan mínimo como lo que les estoy contando, y la Sala Constitucional lo devolvió y dijo que el legislador no podía hacer esa reforma constitucional porque eso significaba cambiar el régimen orgánico del Estado, y no se pudo hacer. Entonces yo me acuerdo que habían hecho unas fotos y hasta una fiesta y celebrado que se había aprobado el proyecto, y con los 57 diputados, y al final no pudieron hacer la reforma, y los consejos de distrito, que son consejos que cada día igualmente evolucionan más, se hacen más independientes y se sienten más autónomos, pues no, por un tema jurídico no pueden hacer realidad o no pueden responder a la realidad que viven. Y ahí es cuando tenemos esta tesis de Hermann Heller, que decía que no siempre la constitución material de un Estado coincide con la constitución real, y eso es en gran medida también lo que está pasando aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y que eso es lo que lo estamos viendo, digamos, ese es ese enfoque desde la parte orgánica. También hay una crisis en Costa Rica, pero no son por problemas constitucionales y no tampoco radica en un tema de Estado, sino, por ejemplo, la falta de liderazgo de la clase política en general. Los partidos políticos es una realidad que están en crisis todos, y a mí de verdad me creo que si bien es cierto, es muy difícil gobernar este país, y ya si bien es cierto, es muy difícil luchar con toda la burocracia y con toda la artimaña legal que hay en este país, a mí me parece que los últimos presidentes que hemos tenido han sido, pues, eso es una percepción muy personal, pues muy carentes de ese liderazgo que necesita este país para poner a trabajar todas las instituciones de manera armónica y conjunta. Y es que cuando uno está cerca o trabaja cerca del poder, uno se da cuenta cómo ha existido una renuncia de muchas
autoridades al poder. A veces yo no sé si es por no ejercer el poder o porque simplemente se lo delegan, y les vuelvo a poner de ejemplo la Asamblea Legislativa. Las 57 personas que están ahí es porque tuvieron votos, porque la gente les dio la confianza y los puso en su respectiva curul. Pero ustedes van a la Asamblea Legislativa y cuando hay un proyecto que se pone grueso, que se pone complicado, ¿qué hacen los diputados? Firman, consiguen 10 firmas y lo mandan a la Sala Constitucional para que la Sala Constitucional decida si el proyecto va o no va. Y eso que ha hecho, ha generado pues una crisis entre la Sala y la Asamblea, porque la Sala Constitucional se ha convertido en una especie de Cámara Alta, como un Senado, sin tener Costa Rica un Senado propiamente o un Congreso que actúe de esa manera. Entonces esto ha generado un pleito terrible de autonomías. Debo decir que desde que Luis Fernando Salazar es el presidente de la Sala, esto ha venido en disminución. Me parece que la Sala Constitucional ha tenido un criterio de muchísimo más autocontención, pero siguen, digamos, son parte de estos problemas que les estoy explicando del día a día, desde los poderes de la República, desde las interacciones entre las diferentes instituciones, y que también responden a un problema, pues sí, de personas. Y también quería poner otro ejemplo, el tema de que a mí me parece que el presidente Carlos Alvarado tiene claro que hay un problema también con ciertos de Estado y nombra una junta de notables, pero yo decía, la junta de notables no es algo nuevo. En el gobierno de Laura Chinchilla también se nombró una junta de notables, y debo decir que lo trataron de convertir en proyectos de ley y no pasó un solo proyecto de ley de esos. Y vamos a ver que el resultado de esta junta de notables va a ser las mismas, exactamente, el mismo diagnóstico que prácticamente que dio la junta de notables anterior, y que también pues se han venido diagnosticando por años en este país, porque en este país somos expertos en diagnosticar, pero no en hacer nada. Entonces, la línea va a ser la misma: cambio de elección de diputados de la República, una diferenciación más clara entre las competencias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, un cambio de elección de los magistrados y también de los alcaldes, la revocatoria de mandato, las reformas al reglamento legislativo. Va a ser el mismo refrito de siempre. Entonces yo me pregunto, si aquí tenemos tan claro y tenemos también expertos de altísimo nivel, ¿por qué no nos animamos de una vez a generar un movimiento ciudadano que debata íntegramente para que la Constitución no pierda unidad, y convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que es el sueño que venimos realizando desde hace días? O sea, yo no me logro explicar por qué en este país hay gente que aún dice que tiene miedo, o que de ahí puede salir pues algo pues muy diferente. No, hay normas pétreas, y aquí don Alex, que es constitucionalista, no me deja mentir. Entonces, esas son las dos ópticas que yo veo de las problemáticas de Costa Rica. Y bueno, y para ir concluyendo, a mí me parece que es importante aquí que hay tanta gente joven, que ustedes entiendan que una constitución política es un anhelo de un pueblo, de una nación, y que ustedes como generación joven, todos como generación joven, tenemos todo el derecho, toda la libertad y el legítimo, pues un legítimo sentimiento de cambiar este país y de aportar algo como generación que somos. A mí me parece que esta discusión tiene que ser, si ustedes creen en este proyecto, tiene que ser una discusión de cada uno de ustedes, y ustedes tienen que ser parte del movimiento ciudadano, porque al final de cuentas, algo que ha caracterizado al movimiento de la nueva Constitución ha sido que cuando se habla de reformas, por lo general las reformas las proponen las élites, ¿verdad? Y van de élites en una pirámide hacia abajo. Este movimiento es un movimiento ciudadano
que más bien trata de llegar a las élites. Y a mí me parece que por eso han fracasado todos los intentos de una constituyente en este país, porque siempre ha sido de las élites para las élites. Y este proyecto de nueva constitución es un proyecto, me parece, de la gente, del muchacho del colegio, de la muchacha que está en la U, del que trabaja en el call center, del señor que ya entiende que Costa Rica necesita un cambio y maneja el bus y lee los libros de don Alex. Entonces a mí me parece que esa podría ser la gran diferencia de esta vez, que esto ya se empieza a percibir como un movimiento ciudadano, un movimiento de gente que quiere realmente ver un cambio sustancial. Me parece que el Estado necesita una modernización absoluta. Me parece que hay que reestructurar completamente toda la parte orgánica. Es impresionante que este país funcione con 330 instituciones públicas, de las cuales yo me atrevería a decir que muchos ni sabemos que existen, y que son instituciones que están algunas muy endeudadas y otras que han perdido no un interés sino tal vez su fin. Por ejemplo, aquí tengo que citar al CNP, que es una institución súper endeudada y tiene financiamiento con deuda que nosotros pagamos de nuestros impuestos, debo decir, y que además no le responde al sector productivo. Si ustedes le preguntan a cualquier agricultor o a un productor si le compra el CNP, te dice, no, nos vende carísimo. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, tiene una función social, un fin de ser el CNP. Bueno, todo eso hay que revisarlo, porque no solo hay que hablar de cierres, sino también de fusiones. Y yo, para ir ya terminando, yo quisiera cerrar con una reflexión de un señor que conocí que trabaja para el Banco Mundial en una exposición de la OCDE, que es el club de los países ricos, pero que tienen las mejores prácticas, y por eso Costa Rica quiere entrar al club de la OCDE. Él decía, se llama Alberto Barrois, el señor, no sé si alguno tal vez lo conocerá. Él decía que Costa Rica siempre tiene que compararse con los de su clase, y él decía que los de su clase eran México, Argentina, Uruguay y Chile, porque son los que tienen los ingresos, un PIB, el crecimiento económico, digamos, más similar, o que puedan compararse unos con los otros. Entonces, él nos hablaba de la crisis fiscal y nos decía, le decía a los diputados y a los asesores que estábamos ahí, que Costa Rica hizo algo grandioso en el 49, que fue una revolución social principalmente, que generó una revolución económica y un crecimiento económico muy fuerte del Estado. Entonces nos decía que no renunciáramos a lo que habíamos hecho y que no dejáramos que el país se nos fuera de las manos por todos los problemas estructurales que tiene el país. Bueno, yo creo que Costa Rica puede posicionarse, volver a reinventarse como país, volver a reinventarse a esta nueva generación que quiere cambios y que quiere vivir mejor, y lograr pues un Estado que perdure, ojalá por unos 100 años. A mí me hubiera encantado que esta constitución fuera la constitución del bicentenario, esta nueva constitución, pero por supuesto que la sala no lo va a permitir, yo estoy clarísima en eso. Y les dejo esa reflexión porque a mí me parece que efectivamente el país lo estamos perdiendo y lo estamos haciendo por no hacer nada. Es el momento, a mi juicio, de hacer algo y de hacer las cosas diferentes y bien hechas. Y a mí me parece que la manera integral de abordar gran parte de los problemas que tenemos, no todos, porque no todos son de índole constitucional, pero a mí me parece que si ordenamos ya el Estado podemos lograr mucho. Podemos hacerlo a través de una constituyente. Eso sería todo de mi exposición. Cualquier duda, apreciación, consulta o quejas, estoy a la orden. Muchísimas gracias.